Bienvenidas, bienvenidos a México Invisible. El día de hoy nos acompañan tres personas de distintas religiones, de distintas iglesias, con las cuales voy a poder conversar sobre el tema de inclusión, no discriminación, laicidad, diversidad religiosa y entender un poco cómo logramos que en México coexistan diversas religiones en paz. Efectivamente, hay algunos lugares en donde todavía hay conflictos entre denominaciones religiosas, pero generalmente vemos un ambiente de paz. Vemos también la posibilidad de aprender de esta diversidad y la posibilidad de trabajar en reconstruir los tejidos sociales y construir cohesión social en nuestras distintas comunidades. Estoy muy agradecida. Arturo Carrasco, de la Iglesia Anglicana, muchísimas gracias por acompañarnos. Malika, con los sufis, nos contarás un poco de qué se trata y quiénes están en México, cuántos son. Tú también, Arturo, por favor. Y Luis Perelman, que pues trabaja con Tribuna Israelita y que nos va también a hablar acerca de pues la religión judía en México, el tiempo que lleva la comunidad judía en México y cómo se ha desplegado en sus distintas comunidades. Si quieren, empezamos justamente por Luis. Cuéntanos un poco, Luis, ¿quiénes son los judíos en México? ¿Cuántos son? ¿Dónde viven? Y pues, ¿es lo mismo ser judío que ser israelí? Cuéntanos. Los primeros judíos llegaron a lo que es hoy México con la conquista, porque el mismo año de la conquista, 1492, fue la expulsión de los judíos de España por parte de los reyes, y tenían tres opciones: o se iban del país, de España, o se convertían o se morían. Eran las únicas. Y muchos se fueron a otras áreas de España, a comunidades, por ejemplo, Turquía, lo que es hoy Turquía, Bulgaria, Grecia, otros a Holanda. Algunos se convirtieron o no se habían convertido, pero llegaron con Cristóbal Colón y con Hernán Cortés. Se estima que muchos buscaron también, o ya se habían convertido o vivían, como se dice, criptojudíos, vivían una doble vida, y por eso todavía mucha gente identifican algunas costumbres que heredaron de sus padres, sus abuelos, de que tienen que prender las velas los viernes a escondidas, o no comen carne de puerco, o ayunan un día al año. Algunas cosas que quedan todavía de esa etapa, que en México también vino la Inquisición, y también había, como solo había una religión posible, tenían que certificar que estaban convertidos, o era la persecución y en muchos casos la hoguera. Entonces, ese es el antecedente, pero la nueva, a partir de las leyes de reforma y más disposición de inmigración a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, empezaron a venir judíos ahora sí, de Turquía y de Bulgaria, que todavía hablan el ladino, que es la herencia del español antiguo. Así que ahí hay una reconexión, pero entonces la comunidad judía moderna mexicana empezó a principios del siglo XX. En 1912 se estableció oficialmente la comunidad Monte Sinaí, y desde entonces vinieron también inmigrantes de países como Siria, Líbano, la misma Turquía y España, Turquía y Grecia, y de comunidades europeas judías desde Francia hacia Rusia. En el caso personal, mis padres y mis abuelos son de lo que es hoy Lituania y Belarus. Así es que... ¿Y de qué año? ¿En qué año vinieron tus padres? Del lado de mi familia, en los años 20, alguna parte de la familia. Mi madre, antes de la Segunda Guerra Mundial, vía Francia, porque ahí nació. Y mi padre, a él no lo dejaron, a su madre no dejaron entrar en los años 20 porque tenía traucoma, que consideraban que era una enfermedad muy contagiosa, pero pudieron crecer en Francia. Entonces mi papá creció con la cultura francesa y le tocó la Segunda Guerra Mundial, y ya vino a alcanzar a la familia después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda. Así es que sí, también
somos multiculturales históricamente, pero ya crecimos y nos asentamos aquí, desde los años 30. Muy bien. Mi familia es de Rumanía, también llegada después de la Segunda Guerra Mundial a México. Arturo, Sí. la iglesia anglicana suena lejana, tiene un origen geográfico muy concreto, Sí. y sin embargo, tú eres, según recuerdo, la quinta generación. Cuarta Generación. Sí. Bueno, un poco también, hay que recordar, el primer arzobispo católico en México, Fray Juan de Zumárraga, introduce la imprenta a la Nueva España. Y bueno, y hace una difusión de ideas muy interesante porque cuando Erasmo de Róterdam cae en el Índex, gracias a que Juan de Zumárraga plagiaba textos de Erasmo, el pensamiento reformador muy sutil, que era diferente de Lutero y de otros, se difunde gracias a este plagio que hace Zumárraga y gracias a la imprenta. El pensamiento está ahí. Y en 1571, un poco antes, el primer condenado por la Inquisición en México, aquí en la Ciudad de México, Jorge Ridley, era un corsario que vino en una expedición corsaria de Inglaterra a San Juan de Ulúa, es abandonado y es procesado y condenado, pero no por corsario, sino por hereje, por ser anglicano. Y bueno, se instituye la Inquisición y de 1571 en adelante, pues hay algunos acercamientos, intercambios, pero pues no se puede organizar nada formalmente hasta después de la Reforma, ¿verdad? Hay un grupo de clérigos de la misma Iglesia Católica Apostólica y Romana que simpatiza con Juárez, que respalda públicamente a Juárez en un desplegado en la prensa, y bueno, pues ese es comulgado. Eran apenas una veintena. Y una cuarta parte se arrepiente, pide perdón y es reinstalado. Otra cuarta parte aproximadamente se seculariza y no quiere saber ya más de cuestiones religiosas. Otra cuarta parte se va a estas iglesias de la Reforma que tienen una comprensión muy particular del episcopado, no necesariamente una concatenación. Y una cuarta parte, la última cuarta parte, busca el episcopado histórico, que bueno, entendemos que es un obispo consagrado a su vez por otro obispo y así concatenadamente hasta llegar a los apóstoles y a Cristo mismo. Y recuerdan algunos intercambios que habían tenido con ingleses y con norteamericanos en México. Y ellos buscan, es muy interesante porque de México salen a buscar el anglicanismo. No es una cuestión de expansión y de misión, es al revés. De aquí sale este cuarto sector a buscar el episcopado y bueno, formalmente se establece, digamos, de manera organizacional a partir de 1906. Cuando viene el conflicto cristero, hay que mencionarlo, los cristeros en el Bajío de México tenían el bastión quizás más importante de toda la República y arrebatan la vida a mi bisabuelo. Cuando digo que mi bisabuelo es mártir de la guerra cristera, muchos creen que él era parte de la milicia cristera, pero no. Los cristeros, el movimiento cristero arrebata la vida a mi bisabuelo también por cuestiones de heterodoxia religiosa, no por otra cosa. Esto muy cerca de Guadalajara, ahora ya está conurbado el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Yo soy cuarta generación y bueno, el anglicanismo de suyo se asume como una expresión católica no romana de la fe. Si ustedes visitaran alguna celebración dominical, verían que es muy parecida en la forma a la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero en el fondo tenemos diferencias importantísimas. Apenas hace unos días se está diciendo que el sínodo panamazónico solicita al Papa que se autorice que haya hombres casados en el sacerdocio y que las mujeres puedan acceder al diaconado. La Iglesia Anglicana ya lo practica así. Tenemos 500 años que los ministros de culto pueden, si así lo desean, casarse y apenas quizás medio siglo que las mujeres pueden acceder a todos los niveles del orden para ministrar los sacramentos, ¿no? Nos da mucho gusto esta propuesta porque la historia nos está dando un poco la razón, por lo menos entre cristianos, ¿verdad? La Iglesia Anglicana de México actualmente va a tener 125 ministros de culto entre diáconos, sacerdotes y obispos, 130 quizás cuando mucho, y el 20% es femenino, el 20% de este ejercicio ministerial.
la gran mayoría casados. Hay matrimonios, hombre y mujer, sacerdotes que están casados. Acaba de jubilar el obispo de Guadalajara, tenemos uno nuevo, y el que se jubiló estaba casado con una mujer sacerdote dentro de la iglesia anglicana, son abuelos. Un modelo quizás un poco diferente para la costumbre latinoamericana, incluso de todo el continente, pero que en el mundo anglicano es la pauta normal, ¿no? Ver que ahora se viene esa propuesta pues, nos llena de alegría, nos satisface y esperamos que, bueno, que sea lo mejor para quienes tomen las decisiones. Muchas gracias, Arturo, y muchas gracias también por estar aquí. Gracias. Malika, ¿el sufismo es religión, es práctica espiritual, es filosofía? Todo. Ok. El sufismo es la parte mística del Islam. Está vinculado, aunque hay corrientes de sufismo que tratan un poco de desvincularse del Islam, pero el sufismo es, decimos nosotros, si la rosa es el Islam, el aroma de la rosa es el sufismo, es decir, la práctica mística y la realización de lo que el Islam propone como camino espiritual. No es un tiempo fácil para el Islam en términos de tolerancia, de aceptación y de apertura. En torno al Islam hay muchísimo interés en que sea un enemigo público, por decirlo así, ¿no? Se construyó como un enemigo. Sin embargo, y con todos los problemas sociales que están en torno y alrededor, intereses económicos, etcétera, 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 como siempre que se produce un prejuicio enorme respecto de una comunidad o de una raza o de una nación. El sufismo es visto con más benevolencia, a pesar de que es Islam, es totalmente Islam. En México, la historia de nuestra comunidad, de nuestra orden, es una historia también muy benigna, realmente. O sea, no nos ha tocado, después de los eventos de Estados Unidos, no nos han tocado ni persecuciones, ni discriminaciones, ni ataques a la comunidad, nada de esto ha ocurrido. Y estuvimos presentes cuando se abre la posibilidad de las asociaciones religiosas, la invitación a darle presencia legal a las comunidades. Nosotros somos una orden pequeña en México, más o menos unos 1.500 posiblemente personas son parte de la orden. Y es una orden que viene desde Estambul, de una orden mística bastante antigua. De Estambul fue traída esa transmisión hacia Estados Unidos y de Estados Unidos nuestro maestro en el 87 funda la comunidad sufí, nuestra comunidad sufí, porque el sufismo es diverso, variado, como todo lo humano. No hay una orden sufí, hay muchas escuelas y tradiciones, y los que sí recuerdan a Dios hablando, los que lo hacen en silencio, los que son más de retiros, los que son mucho más expresivos, con giro, con círculo comunitario. Son expresiones muy ricas. Y nosotros, como dije, se abrió nuestra orden en el 87 y desde entonces para aquí es que se ha ido arraigando en la ciudad, ¿no? Tener su lugar, su sede. Es una orden mística. Esto hace una pequeña diferencia en términos de que se busca la experiencia directa de lo que la tradición propone. Muy bien. Y nada más para hacerte una pregunta muy concreta. Sí. Para el sufismo, yo sé que la vocería, digamos, por la diversidad de expresiones del sufismo que hay, no la tendrías, pero ¿la laicidad tiene algún valor, Malika? Para nosotros completamente. No sería nada fácil la expresión de lo diverso si no hubiera un terreno que pudiera
garantizar el respeto y el diálogo, por lo menos en derecho, ¿no? Si no está ese marco, sería muy difícil, porque la tendencia a totalizar, la tendencia a excluir lo diferente, la tendencia a buscar víctimas también, ¿no?, en los diferentes, es generalizada. Si no hay un marco en el que pueda garantizarse el derecho a pensar, ser y estar en la manera en que quieras hacerlo, en la que elijas hacerlo, sin ese marco caeríamos en grandes tragedias, como vemos en la historia, cuando coincide lo religioso con el poder de Estado, o sea, el poder de las religiones con el poder de los estados, ¿no? Y entonces la opresión puede ser muy, muy, muy fuerte en esos lugares, ¿no? Entonces es importante que exista un marco de pie de igualdad de derecho, ¿no? Arturo, ¿cómo lo ven ustedes desde la Iglesia Anglicana? Hemos escuchado algunas iglesias cristianas expresar, o alguna iglesia cristiana expresar el deseo de tener más espacios en la política, más injerencia en la toma de decisiones públicas. ¿Cuál es tu posición como anglicano y cuál es la postura de la Iglesia Anglicana en general? En general, no nada más el anglicanismo, muchas iglesias emanadas de la Reforma Continental que tienen presencia en México, vemos con mucho agrado a Benito Juárez. Si no hubiera sido por la Reforma en su momento, pues sencillamente nosotros no podríamos haber salido de las catacumbas de la época. Creemos que el laicismo es un referente necesario para la convivencia armónica en nuestro país. Nuestra historia en México nos da un modelo muy particular que nosotros apreciamos muchísimo y no creemos que el laicismo se trate de cambiar de una hegemonía religiosa a otra hegemonía religiosa, ¿no? El laicismo lo entendemos como el pacto de equidad entre las diferentes expresiones religiosas, pero también la no injerencia del gobierno en cuestiones administrativas de la fe, y a su vez que las expresiones religiosas tampoco tengan injerencia en las cuestiones del pacto político público. Aspirar a que alguna confesión religiosa pretenda que el marco jurídico favorezca su convicción religiosa nos parece una contradicción y la evidencia más clara de la derrota cultural. No podemos pedir que la gente vaya a misa los domingos por la vía legal. No podemos pedir que la gente se convenza de nuestros propios criterios de fe por la vía legal. Yo creo que todas las expresiones religiosas tenemos nuestros propios escaparates, nuestros propios foros, nuestras propias vías de comunicación en donde podemos exponer las razones que fundamentan nuestras posturas y a partir de eso convencer argumentadamente, pero no pretender imponer nuestras convicciones de fe por la vía legal. Eso me parece que es contradictorio. Históricamente hablando, la vez en la que se conspira entre lo religioso y lo político es donde se decide la crucifixión del Cristo, al que llamamos nuestro Salvador y nuestro Maestro, ¿no? Ahora, que las nuevas generaciones un poco ignorantes o omisas de la historia de México pretendan ocupar un lugar en la palestra pública nos parece contradictorio. Sabemos que vivimos en un país de estructura católica apostólica romana, ¿no? Descansamos los domingos, y en algunos lugares también los sábados, ¿verdad? Tenemos un criterio cristianizado desde la estructura católica apostólica romana. Y esto la verdad es que es complicado, porque muchas de las pautas culturales tienen esta estructura. Pero no se trata, creo yo, de que cambiemos una hegemonía religiosa por otra hegemonía religiosa. El pacto laico tiene que ver con algo más incluso de las convicciones de fe. Es
como ahorita, podernos sentar a intercambiar, a dialogar, a platicar. Celebro mucho, la verdad, este momento. 3 expresiones de diferentes adoraciones del Dios de Abraham que podemos intercambiar, platicar, exponer, disentir, pero no imponer, ¿no? Déjame tomar una pausa y volvemos para ver con Luis cómo la laicidad, qué valor tiene con la religión judía. Volvemos. Estamos de regreso aquí en México Invisible hablando sobre laicidad, diversidad religiosa, los derechos de la diversidad religiosa y también quizá hablar un poco de los derechos a no tener una religión, ¿no? Pero antes de pasar a esos temas, quisiera preguntarte, Luis Perelman, de Tribuna Israelita, ¿cómo ve la comunidad judía, Tribuna Israelita, el tema de la laicidad? ¿Es un valor que para ustedes es importante? La laicidad es la que nos hace iguales en derechos y respeta nuestras diferencias. Porque si no, una religión dice yo soy la que trae la única verdad y mi verdad es la que te conviene a ti porque es la buena. Entonces, en esa lucha o esa tensión entre diferentes formas de entender la vida o la religión, ya hemos vivido y somos primeros testigos de todo lo terrible que puede ser por querer imponer a otros la única verdad o la única forma de ser. Entonces, a través de la historia también de donde personas de religión judía o de comunidades judías han estado en el mundo, siempre hemos sido minoría y siempre la mayor parte del tiempo era esperar a que no nos pase algo, ¿no? Persecuciones, dificultades, y solo fue, de vivir como ciudadanos de segunda o tercera clase, en guetos. Y fue apenas la Revolución Francesa y Napoleón que dijo, ¿por qué no pueden ser también ciudadanos? Todo ese aprendizaje es reciente en ese sentido, pero al mismo tiempo los prejuicios de decir tú no eres igual o eres menos, o no mereces el mismo respeto, no eres ser humano, no eres tan digno como yo, eso es los extremos a los que se ha llegado en la historia humana, y lo que hace la laicidad es el piso parejo en dignidad, en derechos, en humanidad. Respetamos y reconocemos la diversidad de ser, de entender la vida, pero no puede ser arriba en vez de, sino es donde podemos convivir, debemos convivir, donde justamente pues vivimos en el mismo mundo, compartimos el mismo país. En el caso de México, estamos en el mismo país y es lo que nos permite justamente dialogar, convivir, interactuar, vivir juntos, porque si no estaríamos en imposición de quién tiene más razón que otros. Ahora, hay 5,000 versiones oficiales, ¿no? ¿Cuántos hay ahora en religión? ¿Cuál de las 5,000 va a ser la que va a decir quién tiene más razón? Por eso el laicismo, el acuerdo y el entendimiento desde como ciudadanos es donde verdaderamente encontramos la forma de trabajar, de entendernos y de respetarnos. Así de sencillo y así de importante, porque y entonces el poder debe de ser para todo mundo, los poderes públicos, la educación, la ciudadanía, el amor al país, porque estamos en el mismo país. Eso es la vitalidad del laicismo. Y hablas acerca digamos, de un espacio proclive a respetar los derechos de todas las personas sin importar quiénes son, qué piensan, a tener en pie de igualdad a las personas. Y sin embargo, muchas veces en las discusiones más generales, sociales, se asocia la pertenencia religiosa a un conservadurismo social, ¿no? Una posición antiderechos para las personas de la diversidad sexual o contrarias, por ejemplo, a la interrupción legal del embarazo. ¿Cómo lo ves tú desde tu trinchera? Incluso el judaísmo no es monolítico, casi como el sufismo
y los diferentes cristianismos. En el judaísmo también conviven o está toda una diversidad de visiones, de entendimientos del ser humano, pero la base es el respeto a las leyes del país. Y de ahí es donde debemos de partir. Por eso, reconocer la dignidad humana nos ha costado trabajo, nos sigue costando trabajo, de reconocer en los temas simplemente las mujeres. Antes era inconcebible que trabajen las mujeres, que puedan tener empleos competitivos sin discriminación. O el tema también por orientación sexual. Antes mejor no se hablaba y sabíamos, en el fondo la gente estaba en el closet para poder ocultarse, para poder salir adelante, temas de supervivencia. El hecho de poder hoy reconocer la realidad no es ir en contra de, sino es esta parte, lo que está haciendo el racismo nos está mostrando cuál es la verdadera humanidad, y las leyes nos dicen, reafirman cómo debemos comportarnos. Por eso, como comunidad judía, decimos, lo primero es el respeto a la ley del país. Y está la discusión, están los debates, pero el respeto primero es a las leyes del país. Así es que la no discriminación, y como comunidad judía, mucho en el mundo las instituciones que trabajan judías en derechos humanos, dicen, para que la comunidad judía pueda desarrollarse y convivir y existir, la base tiene que luchar igual por los derechos de los demás. Y si no están respetados los demás, no podemos aspirar a que nos respeten a nosotros. Por eso, instituciones internacionales como Bnei Brit, el American Jewish Committee, y lo que hace en México Tribuno Israelita, es justamente definir, discutir los derechos humanos. La Declaración Universal, René Cassin, que fue de los escritores, redactores, también era judío. Así que el aporte de esta visión universalista o contribución judía al universalismo de lo común que tenemos como seres humanos, a mí me enorgullece mucho de poder estar en este camino. Decía alguien hace un par de semanas en Estados Unidos, en relación con el tema del racismo y la discriminación hacia los latinos, los mexicanos, cuando empiezan a surgir brotes racistas, nunca está muy lejos el antisemitismo. Y esto es un poco lo que estás diciendo, ese entendimiento de que si permitimos el racismo y permitimos la homofobia, detrás de eso empieza a haber persecución de todo lo que Siempre parece salirse de la norma. Los complots, el pensar de que a fuerza el que está enfrente está en contra de mí, o sea, el enemigo es el problema. Y si eliminamos el problema, se quitan las cosas. Entonces, el entender que es buscar juntos, primero no es hablar de hablar menos de los demás, sino podemos de veras hablar con y entendernos. Y ese trabajo por racismo, por nacionalidad, también es muy importante del trabajo de las comunidades judías. De las comunidades judías. Malika, aborto, matrimonio igualitario, no son temas sencillos. No. Sin embargo, en un país laico es muy probable, factible, y conforme avanza la historia, que veamos cómo pasa en México, que empiezan a firmarse las legislaciones en el sentido de reconocer el acceso a estos derechos a las distintas poblaciones. ¿Cómo lo ven ustedes? Para nosotros es una alegría que se les dé derechos, o sea, que se reconozca lo que es el derecho per se, por ser humanidad, y no hacer estas segmentaciones de aquí para aquí está lo normal y de aquí para aquí no, y entonces tienes que vivir en lo oscurito, en lo marginal. Y esto lleva a marginalidades muy, muy, muy terribles de todo tipo, desde la expulsión del derecho a estar en una comunidad espiritual, del derecho a estar en una zona geográfica, del derecho a ser, por decirlo así, ¿no? De expresarte y ser. Para nosotros, nosotros como comunidad
nuestra líder espiritual o nuestra dirigente espiritual es una mujer y la que está para América es otra mujer. Esto ya es una marquita en la pared respecto de este asunto de discriminación hacia las mujeres para que ocupen lugares de liderazgo espiritual y de guía espiritual. Nosotros en México, en la comunidad aquí en particular, realmente siempre estuvimos en sintonía con que se abran todos estos espacios. Somos una comunidad totalmente abierta a la diferencia, a la expresión, a la diversidad, y la vemos incluso desde el punto de vista espiritual como una riqueza divina, si lo vamos a hablar en términos de la tradición. Es una forma en que Dios se expresa a sí mismo en todas estas realidades, en todas las dimensiones de la expresión de lo humano. No hay un solo lugar, porque es una visión unicista, no hay un solo lugar donde no se exprese. No porque es malo, porque es bueno, porque es homosexual, o es trans, o es mujer, o es hombre, o es niño, o es viejo, ¿no? Sino que en toda esta diversidad es justamente la riqueza de lo divino y la riqueza de la expresión de lo divino. Y parte del trabajo que hacemos es también observar esta diversidad dentro nuestro y estas tendencias a excluir y a apartar que todos tenemos internamente y que tenemos que aprender a lidiar con ellas desde dentro, ¿no? Y también en lo social y también en lo espiritual, en la tribuna o en la trinchera o en la parcela que nos toque vivir y trabajar y desarrollarnos. Para nosotros, repito, son buenas noticias que se permitan matrimonios igualitarios, que se mire hacia todo lo que está pasando con lo femenino, lo que está pasando con las muertes a mujeres, lo que está pasando con la violencia de género. Todo esto nos parece que surge justo de ideas que pretenden excluir de la realidad lo que la realidad es en sí misma, diverso, multidimensional, y todos estamos atravesados por un montón de, no sé si decir identidades, pero sí, también. Intersecciones. Intersecciones, ¿no? Sí. De que en un nivel podemos ser los excluidos y en otro nivel los que excluimos y en otro nivel, ¿sí me explico? O sea, somos multidimensionales y diversos, tan diversos que podemos tener verdaderas guerras internas entre unos y otros dentro nuestro, ¿no? Entonces, todo trabajo que apunte al reconocimiento, a honrar, no solamente, hacía unos años decíamos cosas como la tolerancia. Yo creo que esa palabra ya quedó chica hace muchos años. Ya se tiene que abrir hacia el abrazo a lo otro, no a tolerarlo, porque está cargada esa palabra con hay que aguantar algo con lo que no estoy de acuerdo, ¿no? Y la visión una visión más abierta es el abrazo y la defensa activa de lo diferente de uno. La defensa activa de comunidades que no piensan como uno y que no estamos de acuerdo posiblemente en cuanto a las tradiciones sagradas, ¿no? Que podemos no estar de acuerdo y estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo, pero tenemos que protegernos nosotros, entre nosotros también, y esto extenso a todo lo humano, no a lo religioso, pero participar activamente de la defensa de la otredad, en donde sea que se exprese. Déjame ir con Arturo para preguntarle sobre la postura de la Iglesia Anglicana en estos temas, pero creo que empiezas a tocar sobre un tema central de la conversación de hoy, que es que ante los grandes problemas nacionales y globales, el cambio climático, el tema de la violencia hacia las mujeres, pero también en general, el fenómeno de las migraciones, el fenómeno de las desigualdades, sonaría que haría más sentido unir fuerzas para resolver esos grandes problemas que estarnos fijando de si el otro piensa un poquito más o un poquito menos, igual que yo.
Pero déjame terminar contigo esta segunda pregunta, Arturo, sobre matrimonio igualitario, interrupción legal del embarazo. ¿Cuál es la postura de ustedes? Sí. La eclesiología anglicana permite autonomías regionales que pueden ser diferentes entre otras regiones. Actualmente hay 4 países del mundo anglicano que reconocen el sacramento del matrimonio para parejas homosexuales, ¿no? Primero fue Estados Unidos, después sucedió en Canadá, en Escocia y recientemente en Brasil. Y Brasil está concluyendo una reunión latinoamericana del episcopado y de algunos clérigos y laicos en Curitiba, que se han reunido en preparación para la reunión que será en 2020, que se realiza cada 10 años del episcopado en Lambeth, Inglaterra. El matrimonio igualitario está avanzando muy lentamente, no tan rápido como se esperaría, pero ya está el tema en la mesa y estos 4 países son un buen ejemplo de lo que es posible alcanzar. Y por otro lado, en la materia del aborto, nuestra generación sabe perfectamente que muchas mujeres jóvenes de nuestra época practicaban el aborto en el extranjero porque las condiciones legales en México lo tenían prohibido. Y las mujeres que lo practicaban en México prácticamente estaban condenadas a la muerte en el momento mismo de que decidían abortar. Es una cuestión que tiene que ser abordada como un problema de salud pública, no como un problema penal. Si tuviéramos una mejor educación sexual en el país, científica, seria, oportuna, en edades pertinentes, muy probablemente este índice se reduciría. Nosotros creemos que se trata más bien de una cuestión precisamente de salud pública y de educación sexual. No tendría por qué ser visto de una manera penal. Hoy es un día entre semana que estamos aquí reunidos en un horario hábil. Digo esto porque tenemos legalmente la libertad, por ejemplo, de estar consumiendo alcohol y de tomar la cantidad que creamos conveniente. Esto es un derecho que ahorita nos asiste a nosotros 4 y a los que están detrás de las cámaras también. No es una invitación, ¿eh? No significa que lo que esté autorizado tengamos que ejercerlo en materia de derechos civiles. El derecho al aborto lo que busca es garantizar las condiciones de salubridad mínimas indispensables para las mujeres que tienen que enfrentar esta decisión y que por alguna falta de información, educación sexual o por alguna otra situación no han podido prevenir. Es un derecho que la ley les garantiza hoy por hoy en la Ciudad de México y algunas otras entidades de la nación. No significa que todas las mujeres en este momento estén pensando en realizarlo. Es un derecho que les asiste y como tal tiene que ser garantizado y respetado. Ahora, las personas que fundamentalistamente asumen algunos textos fuera de contexto, lo que es nada más un pretexto para imponer sus criterios, yo les invitaría a que también revisen con fundamentalismo un texto que nos es común a las expresiones abrámicas de la fe, el Pentateuco, particularmente el Génesis, donde dice que Dios ha hecho al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y desde ahí tomar decisiones. Poder entender que en la otredad radical también se revela la imagen del Dios que adoramos, el Dios de Abraham. Eso también nos podría sensibilizar para comprender que hay decisiones muy fuertes que se tienen que tomar en momentos particulares y específicos y que tienen que ser atendidas con la mayor caridad a la dignidad de la persona y no con un dogmatismo estéril que condene a quien piensa diferente de mí. El que una mujer enfrente esta decisión, vamos, imagino que no hacer nada fácil ni nada cómodo. Sabe que aún con las condiciones mínimas de salubridad corre riesgos y que corre riesgos que le pueden implicar hasta su propia vida. Lo menos que podemos hacer es respetar una de estas decisiones y acompañarlas en nuestro entendimiento pastoralmente, no con una óptica penal. Muchísimas gracias por esta intervención. Déjame, Luis, irnos a una pausa y volvemos para completar esta idea y para hablar acerca de cohesión social, que no todo es si nos posicionamos a favor o en contra de los derechos de unos u otros,
sino también cómo hacemos para activamente desde los espacios de la religión contribuir a transformar esta realidad que es dolorosa para muchos millones de personas en este país. Volvemos en un momento. Estamos de regreso aquí en México Invisible, hablando acerca de diversidad religiosa, de laicidad y de los derechos de las personas en general y cómo podemos coexistir y convivir de una forma pacífica sin tener que excluirnos, sin tener que juzgarnos. Y quisiera darle la palabra a Luis porque creo que quedaba algún tema pendiente en relación con este tema de aquellas temáticas complejas que a veces presentan desafíos para las expresiones religiosas. Las que hoy se consideran más álgidas. Pero sí quería complementar en el tema del derecho al aborto, en los judaísmos, en los diferentes movimientos, desde siempre ha sido clarísimo que la vida y la dignidad de la madre y de la mujer va primero. Aunque sí es la preocupación de que haya niños, porque somos un grupo pues, muy pequeño en el mundo, sí es muy grande, pero en la situación de decidir o no, está muy claro que primero hay que cuidar la dignidad y el bienestar de la madre. Así es que, en ese sentido, lo que está sucediendo hoy en México está siendo congruente con esa posición. Sí, creo que Bienestar, la Corte hace poco emitió una sentencia en donde justamente habla de que bienestar se tiene que entender como bienestar también psicológico, social, de salud, ¿no? El bienestar no es nada más estar clínicamente, orgánicamente sano, sino la salud se tiene que entender como un bienestar en todos los sentidos. Y creo que es un cambio paradigmático. La relación comunitaria, claro. Exacto. Ahora, en ese sentido, también es muy práctica la visión judía. Por supuesto que no deberíamos tener que llegar a esa situación. Entonces hay que hacer todo para que tengan la capacidad de decidir sobre la decisión reproductiva o no, que tengan recursos métodos anticonceptivos efectivos y que haya información clara sobre cómo entender qué puede llevar a la reproducción y aprender a no entrar, a no complicarse la vida en ese sentido. Y respecto a la diversidad sexual, también hay diferentes movimientos en el judaísmo: reformismo, conservadurismo, ortodoxia. Los movimientos reformistas y conservador hoy reconocen la diversidad sexual y también han permitido que cada comunidad vaya avanzando y sensibilizándose en la forma y el momento de hacer un cambio, que es respetan que la comunidad en sí, cada institución, cada templo, cada sinagoga decida la forma y el momento. Los grupos ortodoxos todavía, a nivel personal, hay más y más sensibilidad. En México todavía vamos un poco más lento, pero el hecho de que yo estoy en la comunidad activo en estos temas y que me conocen, me respetan, y tienes una vocería, ¿no? Sí, y estamos sensibilizando y educando. Estamos en el camino. A nivel también, sé de muchas personas judías que se han casado por el civil y reconocidas, y son festejos familiares. Así que estamos en el camino, todavía falta mucho, pero pues se avanza. En el judaísmo, algo que me gusta del judaísmo es que nos gusta discutir y debatir, aunque sea con Dios, nos peleamos y le reclamamos y le argumentamos. Así que en la Biblia, en las discusiones que son la Biblia oral, en el Talmud, todo es discusión. Y por eso no es solamente lo que está escrito hace 3,000 años o 4,000 años que es lo que se decide, sino toda la experiencia humana contribuye y queremos mejorar el mundo, contribuir al bienestar de todo el mundo, a la justicia y a la convivencia pacífica. Esa es la vocación final del judaísmo. Malika, tú hablabas hace un momento de cómo
reconocer al otro, a la otra, en su diferencia y poder coexistir, convivir, no solo tolerar, es central. Estamos, al parecer, en un momento en la historia en la que por el acceso a la información y las pues muchísimas nuevas formas que tenemos de medir la realidad, pareciera que nos damos por fin cuenta de las dimensiones que tienen nuestros problemas, de lo transnacionales que son, de lo poco originales que suelen ser, pero también de lo agudos que son. La desigualdad, el cambio climático, la violencia, la temática de las migraciones, pues la situación de la pobreza o pobreza extrema de muchos millones de personas, las violencias muy concretas hacia las mujeres, hacia ciertos grupos de población. Y en todo esto, pareciera que lo que más escuchamos es una expresión religiosa muy, digamos, en un extremo que se opone a esta convivencia pacífica. O pareciera que ese es, digamos, lo que toma mayor parte de la voz pública. Pero después de escucharles durante estos últimos 30, 35 minutos, me parece que podemos decir que las religiones, las expresiones que ustedes representan, no buscan eso, no buscan dividir, profundizar el encono, sino al contrario, contribuir a la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria. ¿Cuál puede ser la contribución del sufismo a esto? Bueno, la contribución del sufismo como un todo es muy grande, me queda grande, ¿no? Porque respecto de lo que apuntabas, creo que podemos estar de acuerdo quizá en que cada expresión religiosa, cada gran comunidad general o global religiosa, conoce todos los puntos de un extremismo y el otro. No es monolítico en ningún sentido. Y las voces que suelen tomar el micrófono son justo las voces más violentas, justo las voces más extremas, justo las voces que excluyen, que castigan, donde se mezcla el poder mundano, por llamarlo de alguna manera, el ejercicio de un poder con la manipulación y con intereses que están bastante lejos de la almendra de lo espiritual y que pretende dominarlo, porque de alguna manera lo espiritual vivido a fondo, esta es una convicción personal, no quiero generalizarla como parte de la tradición, pero creo que la almendra de cualquier tradición, lo que está en el eje, es profundamente revolucionario siempre, contra el statu quo, contra la exclusión, contra el ejercicio del dominio, contra todo esto, porque no se conforma con estar bien en un sector y que todo lo demás esté alrededor padeciendo, sino que generalmente son visiones universales e inclusivas, aunque no esté de acuerdo con otras visiones. Entonces, yo creo que el trabajo que como comunidad nosotros hacemos, nuestras maestras en particular, Sheikha Mina Teslima y Sheikha Fariha, es siempre una educación constante a partir de la tradición sagrada en una búsqueda de más y más y más amplitud y más y más y más inclusión, la verdad que no está fácil. Sí, porque si vamos a ser sinceros, no está fácil incluir la otredad en todas sus manifestaciones y ofrecer respeto igual a todas estas manifestaciones en el corazón de una persona. Pero esto en el corazón de una comunidad, cuando una comunidad se abre, cuando una comunidad trata de incluir lo diverso, se hace una práctica que se lleva al mundo, no queda dentro de una comunidad. Nosotros somos una comunidad mística, por lo tanto, los miembros tienen un fin común, por decirlo de alguna manera, pero no queda allí. Lo que nosotros hacemos como trabajo interno es para llevarlo a todo, a tu vida como un todo y a tus relaciones como un todo. No con los pares, no con los iguales, sino con todos. Es decir, no con el que piensa igual, sino justo con el que no piensa igual. No con el que estás de acuerdo o comprendes, porque es muy
es muy pretencioso pensar que podemos acceder de inmediato al conocimiento de la realidad que experimenta una persona sin acercarnos a su testimonio y abrirnos completamente a ser heridos por su testimonio, a ser atravesados por su testimonio. Entonces, esta capacidad y esta extensión, nosotros decimos del corazón, es decir, esta expansión del corazón es dolorosa siempre, porque hay que hacer lugar para lo que a veces violenta, lo que te enseñaron cuando eras chiquito, lo que tu familia piensa, lo que tu país supone, lo que tu colonia practica, y tienes que una y otra vez hacer como una especie de carrera de obstáculos para brincar y el otro, y el otro, y el otro. Y esta flexibilidad, esta capacidad de saber que el corazón, aunque duela muchísimo y parezca que se nos desgarró frente a algo que está ocurriendo, solamente se nos estiró un poquito más y tenemos más lugar para acoger lo diferente, ¿no? Lo que puede ser incluso irritativo para nosotros, ¿no? Para nosotros como cualquier nosotros, ¿no? No para nosotros comunidad sufi, En concreto. sí, sino para poder dar esos pasos, y creo que cualquier iniciativa desde lo espiritual en particular, porque también creo que asistimos a un cierto desprestigio de lo espiritual, ¿no? Bien merecido. ¿Eh? Bien merecido. De lo espiritual no sé, quizás de las tradiciones sí. Quizás las tradiciones puedan ser sentadas a dar explicaciones de por qué esto y por qué lo otro y por qué se propició desde esas cetros de poder experiencias tan difíciles para lo humano, ¿no? Pero está esta cosa como si no fuera importante. Y la espiritualidad no solo como la práctica espiritual de una tradición, sino la espiritual ejercida en los vínculos comunitarios, en los vínculos familiares. O sea, todo esto que fluye, así como se llama el México invisible, ¿no? Lo humano invisible que fluye por todas estas redes vinculares, todo eso ha sido gravemente afectado, y parte de la violencia viene justo de todo el entramado que se rompe y se desgarra y se ejerce sobre él muchísima presión. Déjame terminar este programa que se nos va tan rápido con Perdón. pedirle a Arturo que nos hable un poco acerca del trabajo de la Iglesia Anglicana con el tema de desaparición forzada. Sí. Quizá una de las temáticas más dolorosas, más desgarradoras. Más desgarradoras, sí. Y sin embargo han encontrado en este espacio de la búsqueda de personas una forma de contribuir muy significativamente a la sociedad mexicana. Sí, a principios de los 80 del siglo pasado, la Comunión Anglicana Global se dio 5 marcas para el trabajo, y una que es particularmente motivadora es transformar las situaciones de pecado para dignificar a la persona humana. Y hemos venido, este es un caso, el de las desapariciones forzadas, con el que estamos vinculados muy cercanamente. En mi propia parroquia acompañamos a 3 familias directamente en busca de personas desaparecidas. Una fue localizada ya, desafortunadamente sin vida. Ahora se está configurando como feminicidio, se está empujando para que el marco jurídico tenga una sentencia más favorable a los intereses de la familia. También acompañamos a víctimas de pederastia religiosa, que es un tema también importante, muy, muy vigente. Desafortunadamente, hoy en día platicamos con la gente de SNAP en México, Joaquín Aguilar. Hemos tenido reuniones donde platicamos también y acompañamos a las víctimas que están en la defensa de la tierra y el territorio. Este tema, que es poco visibilizado, es el que más víctimas produce. Tiene más personas que han perdido la vida de forma violenta por defender la tierra, el agua, se dice ahora también, y el territorio, particularmente a la comunidad Shiwi, no sé si lo pronuncié bien, generalmente los conocemos como los Pames, que están en la sierra de San Luis Potosí. Acompañamos también algunos casos de defensores de derechos humanos que a su vez son vulnerados por realizar este ejercicio. Decía hace rato el caso de feminicidio. Muy recientemente, a principios de este año, finales de enero, principios de febrero,
se realizó una brigada en el estado de Guerrero, en la zona de Huitzuco, para la búsqueda de personas desaparecidas. Asistió el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y él mismo estuvo rascando la tierra en estos días. Llegó el secretario general de la Iglesia Metodista, dice quien lo invitó que toda proporción guardas como si fuera el Papa de los metodistas. Andaba allí, en Guerrero fueron 2 obispos metodistas, 2 obispos católicos de la zona, católicos romanos, y también llevamos al obispo de Guadalajara, Ricardo Gómez, que también, el obispo anglicano que estuvo por ahí. Esto lo menciono porque hemos privilegiado el respeto a la dignidad de la persona por encima de nuestras posturas religiosas. Vamos, no es que rehuyamos el debate teológico, en fin, pero ahí privilegiamos las necesidades concretas de las personas. No andamos preguntando si son de tal o cual confesión, incluso ellos tampoco nos preguntan, ¿no? A veces en la plática se da, pero lo que se privilegia es esto, ¿no? La dignidad de la persona. Y a partir de eso, entonces establecer procesos para poder buscar y encontrar justicia. El Salmo 85 nos enseña que la paz es fruto de la justicia. Si no tenemos justicia, difícilmente tendremos paz. Muchísimas gracias, Arturo, a Malika, a Luis. Gracias. Y nos vamos reflexionando sobre la paz, la justicia, cómo construirla de manera conjunta y no divididos, y sobre este esfuerzo personal que requiere expandir el corazón, como decía Malika, no para que se desgarre, sino para que se expanda y quepamos más personas, más diversidades. Muchísimas gracias por acompañarnos.